De nuevo, bienvenidos a nuestra segunda clase de identificación espiritual. El tema que vamos a ver en esta oportunidad, eh, vamos a hablar de las diferentes denominaciones y su desarrollo hermenéutico. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? ¿Cómo interpretamos la Biblia? Y eso es muy importante porque una cosa que necesita ser muy clara para cada uno de nosotros es que la fuente de donde sacamos la enseñanza bíblica, de donde sacamos lo que Dios nos enseña, es la misma palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros podamos ver que hay muchos métodos de estudiar la Biblia, pero ¿cuál es el método que es el más indicado para ser cristocéntricos? En clases pasadas, ustedes han escuchado de la ley y el evangelio. El propósito de la ley, que es una doctrina, es mostrar el pecado, mostrar la voluntad de Dios. En esa doctrina, la ley, pues Dios nos muestra de que y nos manda que no pequemos y también habla del castigo que merecemos por ser pecadores. Pero tenemos el Evangelio donde vemos el amor de Cristo, cómo Él vino a este mundo a llevar una vida perfecta, a cumplir los mandamientos en nuestro lugar y cómo fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y eso es muy importante para cuando nosotros estamos leyendo la Escritura. Por lo tanto, vamos a empezar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo, porque nos has bendecido en este día, porque nos has dado la verdadera paz, a pesar de que hemos pecado contra ti, contra el prójimo y aún contra nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y acciones. Damos gracias, Señor, por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, cómo fortalece nuestra vida, cómo no solamente fortalece nuestro vivir, sino que también nos guía en los momentos difíciles de nuestras vidas. Oramos por cada uno de nosotros para que podamos seguir creciendo en la fe, estar fortalecidos en la gracia y lo más importante, que podamos seguir este caminar hacia la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es importante esta clase de hoy? Y sobre todo, antes de empezar con las preguntas de la tarea que tenemos para, para crecer en esta tarde-noche. Vamos a buscar Gálatas, el capítulo 5, el versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Y en lo tenga, lo puede leer. Amén, profesor. Dale, José. Dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Muy bien. Entonces, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tengo una pregunta para ustedes con este versículo. ¿Qué interpretación han escuchado ustedes con este versículo bíblico aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 9? ¿Qué interpretación han escuchado ustedes? Amparo, Sí, cuando nosotros nos acercamos a... ¿De dónde sacaron su manita? ¿Aló? sí, te escuchamos. Cuando nosotros nos acercamos a escuchar otras doctrinas, de pronto doctrinas de demonios, porque
le salen a uno con muchas cosas, entonces la masa se va leudando, uno se va contaminando en todas esas cosas. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo pienso que habemos algunos que clasificamos el pecado y lo clasificamos de mayor a menor. Y en ese sentido, la palabra pecado es única, con todo el sentido de la palabra, lo que yo puedo entender. Y, Bien. y como digo, que clasificamos el pecado de mayor a menor, nosotros podemos decir que mentir no es pecado y que hay otros pecados mayores, pero es pecado. Lo que es pecado, la palabra pecado está en todo el sentido de la palabra. Amén. Gracias. Line. Ya lo que yo interpreto que dice, aunque la levadura sea poca, se va a fermentar toda la masa. Es decir, a veces nos sentimos nosotros que somos salvos de las cosas porque leemos la palabra de Dios. Y no es eso, sino que nosotros también sentimos ser pecadores y no debemos sentirnos los primeros de todos, sino que nosotros también tenemos pecado para podernos arrepentir y reconocer y darles a conocer a los que necesitan también la palabra de Dios. Gracias por la participación de ustedes. ¿Por qué traje este versículo bíblico? Para que podamos, a partir de este momento, recordar lo importante de la lección de hoy con la hermenéutica, cómo interpretamos la Biblia. Lo primero, cuando tenemos un versículo bíblico, no importa de cuál libro, no importa de cuál pasaje, lo primero que nosotros necesitamos saber quién fue el escritor, a quién le escribió, cuál era el problema y por qué escribió esta carta, o en este caso, pues, a los Gálatas. Recuerden cuál es el problema de los Gálatas. Estaban judaizantes en medio de la congregación y esos judaizantes decían, miren, hay que creer que Jesús es el Salvador, pero necesitan circuncidarse para ser salvos. Entonces, ¿cuál es el problema que había allá? Y es lo que trata Pablo en esta carta. Cómo ellos querían seguir implementando la obediencia a la ley para ser salvos. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el propósito de la carta a los Gálatas, por qué Pablo le escribió y habla en este versículo bíblico, ¿cuál es la levadura? Es la falsa doctrina, es la falsa enseñanza. Entonces, cuando escuchamos un poco de falsa enseñanza, ¿qué va a pasar con la masa, que es nosotros, la creencia? Pues se va a afectar, se va a afectar. Entonces, cuando nosotros miramos versículos como estos, necesitamos recordar que la Biblia, los 66 libros de la Biblia, están por estilos literarios. Entonces, nosotros necesitamos saber un libro histórico, un libro poético, un libro profético, un libro epistolar o de cartas como este, o el libro apocalíptico, pues, ¿cómo nosotros interpretarlo? Porque realmente eso es muy importante y no dar una interpretación que no esté de acuerdo con lo que está enseñando la palabra de Dios ahí. Entonces, espero que este ejercicio que acabamos de hacer nos lleve a que nosotros sigamos estudiando la escritura y tener esas claves que acabamos de escuchar. ¿Quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuál es el problema? Para que nosotros podamos dar una interpretación indicada. Y eso nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Quién desea participar? ¿Quién desea participar? Roberto.
Bienvenido. Buenas noches, bendiciones para todos. Riqueza, poder y esplendor, y a través de los siglos. Eso ahí creo que estuve de lo que yo pude escuchar ahí. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál fue el método de interpretar las escrituras que desarrolló la Iglesia Católica Romana? Muy bien, entonces como hemos visto en la clase pasada que hablamos de un poco de la historia de las iglesias, vamos a recordar lo que aprendimos un poco con el video y hablamos un poco también en la clase pasada. La Iglesia Católica Romana, pues ellos usan la escritura. Ellos dicen que, bueno, la escritura la usamos para extraer las enseñanzas, pero también ellos tienen algo más, donde ellos se basan en sus creencias, lo llaman la tradición sagrada. ¿Y qué es la tradición sagrada? Pues las enseñanzas orales que los apóstoles habían transmitido a la gente. Y eso es algo que en verdad nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque esa tradición sagrada con el tiempo, tanto los obispos como el Papa, pues ellos afirmaban que eran los custodios de la verdad. Y es donde vemos una realidad que para la Iglesia Católica Romana, la palabra de los hombres, es decir, la tradición y la palabra de Dios, hablando de las escrituras, llegó a ser autoridades iguales. Pensemos de dónde sale la doctrina del purgatorio o de dónde salen las doctrinas que hay otros mediadores. Un sacerdote puede ser mediador, María mediadora, otros santos es mediador. Pues lo sacan de la tradición, de lo que el Papa y los concilios han dicho, han enseñado por todos los siglos. Además hay otra cosa, recuerden que la versión que ellos usan tienen unos libros de más que no han sido inspirados por Dios. Entonces, de esos otros libros, como por ejemplo, hablando de los macabeos fueron personajes que sí existieron en el Antiguo Testamento, pero esos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuenta la historia de cómo Juan Macabeo vio después de una guerra que las almas salían de los muertos. Y de ahí es donde el catolicismo romano se basa para hablar acerca de el purgatorio y otras cosas más. O ustedes saben que ellos hablan de otro ángel que habla San Rafael. ¿De dónde viene el nombre de ese ángel? Viene de otro libro apócrifo. Entonces nosotros necesitamos entender que la Iglesia de Roma no solamente usa la Biblia, sino que usa también lo que se llama la tradición. ¿Qué dicen los concilios? ¿Qué dice el Papa? Y para ellos es muy importante. Es más, si ustedes saben que hace poco que murió el anterior Papa y llegó el nuevo Papa, pues los medios de comunicación le dan mucho auge a eso. ¿Y qué hemos escuchado? Las tradiciones, las costumbres, que es más importante que lo que dice la Biblia. Y recordemos la clase pasada, cómo ellos se basan en la confesión de Pedro que estudiamos en San Mateo 16, donde dicen que Pedro es sobre la roca que Jesús edificó la iglesia y que de él viene toda la descendencia de los papas o la sucesión apostólica. Y nosotros necesitamos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde es la fuente que vamos a sacar para interpretar la escritura? En este caso, pues es muy importante que sea solamente de la Biblia, solo escritura. Nosotros, como luteranos, tenemos unos libros que nos apoyamos para estudiar, pero esos libros no señalan doctrina.
¿Qué es lo que señala la doctrina? ¿Qué es lo que señala la enseñanza? ¿De dónde extraemos la enseñanza? De la misma palabra de Dios, de los 66 libros que está ahí, por eso significa el canon, de ahí no nos podemos mover. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros necesitamos tener bien claro, bien en cuenta, para poder tener una buena hermenéutica. Por eso, continuamos con el siguiente punto. ¿Y qué fue lo que sucedió en 1517? ¿Quién puede ayudarnos con la respuesta a esta pregunta? ¿Qué fue lo que sucedió en la iglesia en 1517? Amparo. La reforma. Muy bien. La Eso fue lo reforma. que... Ajá. Muy bien. Entonces, realmente la iglesia de Roma, por casi un poco más de 1000 años, fue la única identidad espiritual para muchos en Occidente. Ellos allá empezaron a enseñar las tradiciones, toda la doctrina que tal vez muchos de nosotros creímos en algún momento y sobre todo cosas que nos enseñaban nuestros padres, nuestros papás, y nosotros creíamos eso. Y en ese tiempo, recuerden que estaban construyendo Roma también, estaba el tema de las indulgencias, que compraban un papel para sacar las almas del purgatorio, y seguimos escuchando pues el poderío que tenía el Papa y cómo, escuchemos bien, la Biblia solamente la podían leer las personas del alto clero o aquellos que podrían tener dinero para comprar aún una Biblia o el permiso para leerla. Y ese tiempo se llama el tiempo del oscurantismo, donde la Biblia fue guardada y solo se escuchaba lo que dijeran los hombres. Entonces, en 1517, eso fue lo que pasó, pues Martín Lutero escribió 95 tesis para poder llevar al debate a la iglesia como tal. Lutero nunca quiso que la iglesia se dividiera. Él quiso que la iglesia de Roma volviera al evangelio, a la palabra de Dios que los apóstoles enseñaron. Y ese mensaje que estuvo oculto por tanto tiempo, hablando el mensaje del evangelio, pues ese mensaje fue redescubierto y más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, a partir de ese momento, ya no había una sola identidad espiritual, hablando de la Iglesia Católica Romana en Occidente, sino que había otra iglesia que surgió a partir de esa época. Y eso fue un proceso, eso no fue de la noche a la mañana. Con los años fue surgiendo lo que conocemos como la Iglesia Luterana. Pero es importante que nosotros podamos ver por qué sucedió esa reforma. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero en su momento? ¿Quién de ustedes quiere participar con esta respuesta? ¿José? Hola, ¿qué tal, pastor? Muy bien, gracias. Muy bien, bienvenido. Acá lo tengo, gracias. Puede ser las reformas que hizo la fe en Cristo Jesús, la primacía de la Biblia, las tradiciones de los padres de la Iglesia y el perdón de los pecados por gracia de Dios. Muy bien, Por gracia de Dios recibido únicamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Y eso bien, causó una división. bien, gracias por participar. ¿Alguien más? ¿Amparo? Sí, habló sobre la traducción de la Biblia, el matrimonio de los sacerdotes, la reforma, sí. No recuerdo más en este momento. Está muy bien. Ahora vamos a comparar dos pasajes. Vamos a buscar el Salmo 31, el Salmo
31:1. Gracias, Félix. Las 5 solas. Más adelante vamos a hablar de las 3 solas, de 3 de ellas. Gracias por participar. ¿Qué nos dice el Salmo 31:1? En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido. Sí, entonces, en ti he confiado, no sea yo consumido. Al final del Consumido, versículo, perdón. sí. Ujú. Y también en Reina Valera 60 dice, en la última parte del Salmo, líbrame en tu Líbrame. justicia, ¿sí? Falta En, esa sí, porción. sí. En ti, oh Sí. Jehová, he confiado, no sea yo confundido, jamás líbrame en tu justicia. Muy bien, ahí es donde vamos a concentrarnos, la última parte de ese versículo. Líbranos en tu Justicia. justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, Él manda que no pequemos, Él castiga el pecado, Él manda de que seamos perfectos, pero no lo somos. Pero ¿dónde está la justicia? Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que nos dice. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Quién desea leerlo? Roberto. Eh, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, recordemos el Salmo 31. Líbrame en tu justicia. ¿Cómo hemos sido librados de la justicia? Por fe y para fe. ¿Cuál fe? El tener la confianza en la obra que Cristo hizo. Cómo Él vino a este mundo, llevó una vida perfecta por nosotros, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? ¿Quién es nuestra justicia? Cristo Jesús. Dios tenía que castigar el pecado. Esa es la justicia de Dios. Por eso Él castigó a su Hijo en nuestro lugar. ¿Y por qué traemos esto a esta pregunta? Porque eso fue lo que redescubrió Lutero. Ese es el mensaje del Evangelio, el perdón completo y gratuito en Cristo. Porque todos siempre escuchaban lo mismo. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? Entonces, Lutero por fin tuvo una Biblia en sus manos y al estudiar la palabra se dio cuenta de esto. Cómo se libraba de la justicia de Dios, del castigo de Dios por sus pecados, únicamente por Jesucristo. ¿Y por qué traemos este ejemplo con estos dos pasajes bíblicos? Porque usted y yo necesitamos aprender a que la escritura es la única fuente de doctrina y práctica, es decir, para nuestra vida. Y es ahí donde la Biblia debe interpretarse a sí misma. ¿Y cómo la Biblia la interpretamos a sí misma? Pues recuerden el ejercicio que hicimos con Gálatas 5:9. No podemos interpretar un versículo fuera de su contexto. O sea, siempre necesitamos tener el contexto. Si a usted le preguntan sobre un versículo bíblico, ¿qué es lo primero que usted necesita hacer? Abrir la Biblia y leer ese capítulo. Y cuando uno lee ese capítulo, pues ya uno va a poder dar una respuesta indicada. No podemos ser personas o cristianos saberlo todos, de que nos preguntan y queremos dar la respuesta de inmediato. Muchas veces nos toca investigar o ver, déjame, yo checo el capítulo, vamos a leerlo, déjame, yo checo que enseña esto.
para poder dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Por eso, si vemos bien, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son muy importantes, porque el Antiguo Testamento habla de la salvación por gracia, el Nuevo Testamento habla de la salvación por gracia, el Antiguo Testamento habla de un Mesías, el Nuevo Testamento habla del Cristo, que son la misma persona. El Antiguo Testamento habla de la resurrección, el Nuevo Testamento habla de la resurrección. El Antiguo Testamento habla del fin del mundo, el Nuevo Testamento habla del fin del mundo. Entonces, una cosa que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ley y el Evangelio, que son doctrinas que nos ayudan a estudiar la Biblia, y también encontramos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son cristocéntricos. Amén. Entonces, esta es la primera clave que tenemos en esta noche. Cómo usted y yo podemos tener una hermenéutica que nos permita interpretar bien la Biblia, dejar que ella hable por sí misma. Y ya sabemos, no interpretemos un versículo fuera de su contexto, no interpretemos un versículo sin saber cuál es el significado de esa palabra dentro del texto bíblico. Por ejemplo, la palabra amor. En la Biblia aparece tres tipos de amor. El amor eros, que es el amor sexual, el amor filos, que es el amor de amigos, y el amor ágape, que es el tipo de amor más alto, que es el que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, a veces buscamos en las concordancias, y está muy bien que tengamos concordancias, y encontramos la palabra amor y queremos o creemos que la palabra amor significa lo mismo en todos los pasajes bíblicos. No, pues tenemos que leer esa palabra dentro del contexto bíblico para dar un buen significado a la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante que necesitamos considerar. Ahora, vamos a hablar un poco de Calvino y de Zwinglio. ¿Quiénes fueron Calvino, Zwinglio? ¿En qué se diferenció el método de interpretar la Biblia frente al de Lutero? ¿Quién desea participar con esta respuesta? ¿Quién fue Calvino y Zwinglio? ¿Y en qué se diferencia el método de interpretar la Biblia a la que Lutero hizo? José. Sí, pastor. Eh, bueno, no sé si está bien, pero creo que los dos fundaron una nueva iglesia después de que vino la reforma por medio de Lutero. Y, y a pesar de que Zwingo conocía y estudiaba mucho la Biblia, era también admirador de dos personas, de Rothenberg, creo, y Erasmo, y se abrazó más del humanismo, le dio más importancia al humanismo que a la palabra de las escrituras. Y bueno, eso era la diferencia que tenía con Lutero. Muy bien, gracias. Muy buena respuesta. Félix también nos da otra buena respuesta. Fueron reformadores contemporáneos suizos que fueron más rigurosos en sus doctrinas. Entonces, después de la reforma, pues claro, se abrió una ventana, porque ya el papado no era la única identidad espiritual, es decir, la Iglesia Católica Romana no era la única la única que podía interpretar la Biblia. Y bueno, pues Zwinglio, que realmente es suizo, y Calvino francés, pues como ya sabemos, ellos fueron los fundadores de las iglesias protestantes o reformadas, ¿verdad? Eh, pues los luteranos no estamos dentro de esto, de este listado, sencillamente por lo mismo, por la forma de interpretar la Biblia. Pero si ustedes ven las diferentes denominaciones que hay hoy en día, pues todas están bajo de alguno de estos personajes. Entonces, Zwinglio
pues era muy anticatólico, todo lo que hace la Iglesia romana lo sacaba y no lo admitía, pero hay que tener cuidado con esos pensamientos. Usted y yo no podemos ser así, aunque ellos tengan la forma de explicar la doctrina que no está en muchas cosas de acuerdo a la Biblia, hay cosas que sí, y lo mismo pasa con otras congregaciones. Por eso en la clase pasada hablamos un poco de la iglesia invisible y la iglesia visible. Acuérdense de esa pregunta, ¿cuál es nuestra identidad espiritual? Que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros miserables pecadores que necesitamos al Salvador, a Cristo Jesús. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo interpretaron la Biblia? Y nuestro Dios, tanto a estos dos hombres como a usted y a mí, nos dotó con la razón. Y la razón es la que nos ayuda aquí no solamente a leer, sino a entender lo que leemos, a explicar lo que leemos. Y hay dos maneras de usar la razón. Una, de manera magisterial. Entonces, ¿qué es usar la razón de manera magisterial? Es usarla como lo hizo Zwingli y Calvino, con la lógica humana. Y es ahí donde, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí lo he escuchado en varias oportunidades, que muchos dicen que el diluvio no fue una historia verdadera, sino que el diluvio es una parábola, o que Jesús nunca caminó sobre las aguas, o el que el mar rojo nunca se abrió, o que realmente Jesús no murió en la cruz. Y todo esto viene de usar la razón de manera magisterial, porque hay cosas que la mente no va a entender. Por eso usted va a encontrar interpretaciones diferentes al cuanto al Dios Trino. Es un misterio, no lo podemos entender. O las dos naturalezas de Jesús, Jesús 100% hombre, 100% Dios, son doctrinas que no podemos entender. Entonces, esa lógica los llevó a interpretar la Biblia de manera equivocada. ¿Cómo vamos a usar usted y yo la razón? Y eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la fe, de manera ministerial. Acuérdense, ellos cómo la usaban, la razón de manera magisterial. Nosotros vamos a usarla de manera ministerial. Hombre, que el mar rojo se abrió. Amén. ¿Qué más vamos a hablar? Es un milagro de Dios. Hombre, que Jesucristo sufrió fuertemente por los soldados romanos y muchas horas de su dolor y luego fue clavado en una cruz y allá agonizó por varias horas. Pues, amén, así lo dice la Biblia. No tenemos por qué cambiar eso. Que el Dios Trino es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué más podemos explicar de esto? No podemos explicar más que eso. Amén. Entonces, eso es usar nuestra razón de manera ministerial. Y eso es lo que necesitamos aprender para no caer en estos errores. Porque créame, hay cosas que no sabemos, que la Biblia no nos dice, como la famosa pregunta que yo sé que les han hecho a ustedes. Si Dios sabe todo, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Cierto que nos han hecho esa pregunta? La Biblia nos responde eso. En el cielo vamos a tener la respuesta. Entonces, muchas veces, ¿qué vamos a contestar? No lo sabemos. ¿Cómo así que no lo sabemos? Y no tengan miedo en eso. En oportunidades han hecho preguntas y muchas veces, pues, me ha tocado pedir tiempo para poder responderlas, porque son preguntas que son difíciles o nunca las hemos escuchado. Entonces, para poder dar la buena enseñanza. Entonces, no nos dejemos llevar del orgullo pecaminoso ni de la lógica humana, porque eso nos lleva a interpretar mal la Biblia. Entonces, vamos a examinar un poco la vida de Lutero con la interpretación bíblica. Y ustedes saben que cuando tengan una pregunta en algo que yo no sea claro, pueden levantar la mano. O si quieren hablar algún tema extra, pues con mucho gusto puedo ayudarles y aprender juntos.
Un poquito de la historia de Martín Lutero, pues en 1483 él nació el 10 de noviembre en Eisleben, Alemania. También sabemos acerca de él que vivió un evento que se llama el evento del rayo. Él estaba estudiando para ser abogado y yendo un rayo le cayó al lado, muy cerca, y él creyó que iba a morir. Y él prometió allí convertirse en monje. Y también es ahí donde él entró al monasterio agustino. Pero cuando él entró al monasterio agustino, recuerden que con el pensamiento católico romano, él siempre pensaba que haciendo obras iba a ser salvo. Pero ¿qué tuvo allá en el monasterio? Le entregaron la palabra de Dios. Y como le entregaron la palabra de Dios, pues por eso en 1517 fue donde él escribió esas 95 tesis y fue por eso que las pegó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Y por qué el 31 de octubre? Pues el 1 de noviembre es el día de todos los muertos, entonces las iglesias siempre se llenan y él quería que todos leyeran esto y sobre todo los grandes teólogos de la época para hacer ese debate. Pero ahí empezó Lutero y por mucho tiempo hizo muchos escritos, hasta el 1521 que fue convocado en la dieta. Dieta significa una reunión, la dieta de Worms, y allí le dijeron que se retractara de todo lo que había escrito, pero él dijo una famosa frase, y es una frase que es muy bueno que usted y yo la imitemos. Nuestra conciencia, porque Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces, nuestra conciencia necesita estar cautiva a la palabra de Dios. Y Lutero no se retractó de esto. Y en 1525, pues ya estaba la reforma en su auge. Muchos sacerdotes, muchas monjas dejaron los hábitos y él se casó con Caterina de Bombora y tuvieron 6 hijos. Y luego de esto, vemos que en 1529 él publicó 2 catecismos. Catecismo menor para enseñar los padres a los hijos y el mayor para los profesores. ¿Y por qué escribió esto? Porque empezó a visitar a las diferentes iglesias y los sacerdotes de esa época sabían más hablar de qué era una buena cerveza, qué hacer, cómo hacer una buena cerveza, que saberse los mandamientos, que saber el Padre Nuestro, que saber lo que la Biblia enseña. Entonces, por eso él escribió estos 2 libros, que son muy buenos que los tengamos para poder aprender más acerca de la doctrina. El catecismo está en la página de Academia Cristo, en la Biblioteca Teológica, lo pueden descargar gratuitamente. Y el 12 de febrero del 46, de 1546, pues Lutero murió por causas naturales. Eso es como para que tengan un poco de conocimiento de quién es Martín Lutero. Pero otra de las claves importantes que queremos transmitir en esta noche para tener una buena hermenéutica con la escritura, ya sabemos no interpretar un versículo fuera de su contexto, ya eso lo sabemos. Ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con las palabras y aún las palabras interpretarlas dentro del contexto. Nos quedó otra herencia, que es lo que enseña la Biblia. Solo gracia, solo fe y solo escritura. Esas son las 3 solas de la Reforma. Muchos hoy en día hablan de las 5, pero eso, hablar de las 5 solas ha sido algo más bien muy, muy nuevo. Las otras 2 que le agregaron, aunque no están afectando estos principios bíblicos, pero es algo que va surgiendo con el tiempo. Pero por lo menos yo llevo 25 años en el luteranismo confesional y siempre hablamos de las 3 solas. Entonces, ¿por qué es importante saber estas 3 solas? Primero, porque la Biblia nos habla de cómo somos perdonados. Solo por la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios. Él no nos dio a nosotros lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo en el infierno. Él nos dio a nosotros lo que necesitamos, su perdón, su gracia, su misericordia.
Entonces, cada vez que nosotros leemos la Biblia, es importante saber cómo llega el perdón de los pecados. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando usted está estudiando una historia del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre hágase en esa pregunta: ¿qué hizo el pueblo de Israel para merecer el perdón? Un pueblo que era idólatra, un pueblo que rechazaba a Moisés, que muchas veces rechazó a Dios y todo lo que vivieron en el desierto. ¿Por qué Dios no los destruyó? Por la gracia. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo, la historia de la mujer adúltera. ¿Qué merecía esta mujer? Ser apedreada. ¿Qué hizo esta mujer para escuchar las palabras de Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Yo no te condeno. O sea, le dio el perdón a esa mujer. ¿Qué hizo esta mujer para poder ganar esto? No hizo nada. ¿Qué ha hecho usted y yo para ser perdonados? No hemos hecho nada. Somos miserables pecadores. Merecemos el infierno, pero ese amor de Dios que yo cada día no lo entiendo, me ha dado el perdón por su gracia. Porque yo soy un miserable pecador. No crean que yo soy mejor que ustedes. Pecamos de pensamientos, de palabras, de acciones. Esta carne pecaminosa, este viejo hombre que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas, es un tropiezo para nosotros. Pero Dios nos da su gracia. Entonces, si usted y yo leemos la Biblia, cerramos la Biblia y decimos, ¿somos salvos por las obras? Pues hay que volver a leer, porque no hemos visto o no hemos dejado que el Espíritu Santo obre a través de ella. ¿Y cómo nosotros recibimos esa gracia? Por la fe. La fe es el medio, la fe es el instrumento. Piensen en esto, cuando estamos comiendo nuestros alimentos, siempre usamos la cuchara. ¿Cuál es el medio para llevar esa comida a nuestra boca? Es la cuchara. La fe es esa cuchara, es el medio por el cual se nos ha dado la seguridad que la obra de Jesucristo fue hecha para beneficio de nosotros. Y quitémonos de nuestra cabeza, aquí no hay nadie que tenga más fe que otros. Todos tenemos la misma fe. Aquí no hay nadie que sea más importante que otro. El Señor de la gracia nos ha dado la misma fe en Cristo Jesús. Vea, vamos, así sea barriendo, vamos a estar allá en el cielo. Como cosas que a veces escuchamos en los sermones. Yo quiero estar en el cielo aunque sea barriendo. Pero gracias a la misma fe que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia de nosotros? ¿Qué tanto freno le ponemos al Espíritu Santo? Y eso se llama la madurez de la vida cristiana. Hay unos que batallamos más con nuestras debilidades que otros. Eso es diferente. Pero que tenemos la misma fe por la cual vamos a ir al cielo, sí. Que Dios escucha la oración de cada uno de nosotros por los méritos de Cristo, sí. Y eso es muy importante, que cada vez que estamos leyendo la Biblia, podamos ver que estamos o tenemos el mismo estatus delante de Dios. Y eso por medio de la fe. ¿Y de dónde podemos sacar la gracia, la fe? De la única fuente que es verdadera, la palabra de Dios, solo la Escritura. Por eso a partir de hoy nosotros no vamos a decir que nos dicen, bueno, ¿qué opinamos de este versículo bíblico? Yo creo de ese versículo bíblico o la iglesia dice de ese versículo bíblico. No, a partir de hoy vamos a decir, la Biblia dice así. Amén. Porque eso nos dice de dónde estamos extrayendo la doctrina, la enseñanza. Y por eso es muy importante
que esas 3 horas también las acompañemos cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces yo no puedo leer la Biblia, y estoy poniendo un ejemplo, y leer la Biblia y cegarla, y la Biblia me enseña, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cierro la Biblia, sí, hay otros mediadores también. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no puedo decir que estoy leyendo la Biblia y cerrar. Ese es el problema, por ejemplo, con la carta a Santiago. ¿Cuál es el problema con la carta a Santiago? Que habla tanto de las obras. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿De cuál fe está hablando Santiago? De esta fe bíblica, la fe salvífica. La fe, ese medio que Dios nos ha dado para ser salvos. Esa fe no está muerta, por eso vivimos diferente. En amor y agradecimiento a Dios llevamos unas vidas diferentes por esa fe que nos ha dado. Entonces nosotros no podemos leer la carta a Santiago, cerrarlo y decir, hay que hacer obras para ser salvos. No, porque eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, somos salvos por la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Preguntas, comentarios hasta acá. La palabra dice no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, muy bien. Y eso para la salvación, ¿verdad? Porque sí vivimos diferente. Uno de los problemas que hay hoy en día cuando enseñamos la salvación por gracia, dice, es muy fácil salvarse. No, Cualquiera se salva así. No, pilas con nuestra vida. Porque la Biblia también nos dice que cuidado los que practican el pecado. Si practico un pecado, no heredaré el reino de los cielos. Nosotros pecamos por debilidad. Hay que hacer esa diferencia que la Biblia nos hace. Pecar por debilidad o practicar un pecado. Creo que es Diego, ¿cierto? Si no me falla mi mente, mi memoria de Iglesia de Soldados. Diego. Sí, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Pastor, una pregunta. Mediador, diferencia entre mediador e intercesor, ¿qué diferencia hay? Pues la Porque, Biblia, sí, dale. porque en Ezequiel, si no estoy mal, dice, y busqué intercesores en la tierra que intercediera por ella y no hallé ninguno. Entonces quiero que me aclare eso. Mediador a intercesor, ¿qué diferencia hay? Sí, y la Biblia habla de los dos términos como lo dices, ¿cierto? Y los dos términos tienen el mismo significado, sino que por la inspiración del Espíritu Santo, pues a Ezequiel le inspiró que escribiera este término y a Pablo le inspiró que escribiera el otro término, ¿cierto? Pero si miramos los dos términos, son sinónimos. Entonces, es muy importante que, como lo dice Ezequiel, pues no hay un intercesor en esta tierra, porque recuerden que los profetas eran cristocéntricos. Pero tal vez podemos investigar más del pasaje, podrías escribir el texto para yo poderlo estudiar más y dar una mejor explicación. Bien, pero en sí, los dos términos son sinónimos. Bien, pastor, pero habla de mediadores y la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. sí, cuando hablamos del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran mediadores, tenían ese trabajo de ser mediadores y ellos eran un tipo de Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso lo importante de mirar el contexto. En el Antiguo Testamento aparece esa función que tenían los sacerdotes. Bien, entonces hay que mirar bien. Y ya luego Pablo nos enseña hay un solo mediador, porque había pues ya unos problemas allá que Timoteo necesitaba atender. Bien, pero en la Biblia muestra de eso también. ¿Vamos bien? Y Diego me comparte el texto para estudiarlo un poco más. Bien. Muy bien, entonces, ya hemos hablado un poco de la vida de Lutero en cuanto a la luz de la interpretación de la Biblia, comparando un poco las maneras de interpretar
la Biblia, vamos a hablar un poco acerca de esto. Y bueno, vamos a continuar avanzando en nuestra lección. Entonces, ¿cuáles son o la diferencia en la interpretación eh, de la Biblia? Tenemos esta pregunta. ¿Cuál es la autoridad, cierto? ¿Cuál es la autoridad que nosotros vamos a ver cuando se está interpretando la palabra de Dios? Amparo. La autoridad en la palabra de Dios es Cristo, es Muy el bien, único que tiene autoridad. muy bien, muy bien. Es la autoridad. Muy bien. Y aquí vamos a repasar un poco lo que hemos hablado en esta noche. Pues para la Iglesia Católica Romana, recuerden que es lo que hemos estado hablando, pues para ellos lo que dice la Escritura, como lo llaman ellos la Sagrada Tradición, están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, ¿quiénes determinan, y esto es lo triste, quiénes determinan la verdad? Entonces, la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Yo les pongo un ejemplo sobre esto. Si ustedes estudian un poco sobre las creencias que enseña el catolicismo romano, ellos prohíben el cremar a los muertos. ¿Y por qué lo prohíben? Porque ellos dicen que para la resurrección de los muertos no va a poder resucitar. Es más o menos lo que ellos dicen. Pero ¿de dónde sacan esa idea? De la tradición, del magisterio de la iglesia. Ustedes recuerdan, y tal vez el anterior papa, el que murió, que le hacen una pregunta sobre los homosexuales. ¿Y qué dijo él? ¿Quién soy yo para juzgar a ellos? Porque mencionan estas palabras, porque el Papa es cátedra, es decir, él puede establecer doctrina. Entonces, muchas enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica Romana, pues no se encuentran en la Biblia. Entonces estamos hablando de la salvación por obras, estamos hablando de los mediadores que hay, estamos hablando de las indulgencias. Ya las indulgencias tal vez no son de dinero, pero si usted va y consigue una novena a cualquiera de los santos que ellos tienen, pues ahí vas a leer que vas a ganar indulgencias por hacer esa novena. Todavía Pero, sigue eso. pero sí, Y, pero pastor, ¿sí, Amparo? pero sí cobran dinero por todo. Hoy, esta mañana estábamos aquí reunidos con unos hermanos y les estaba contando porque hace poco en un viaje que tuve me llamó la atención que en una iglesia que entré a tomar unas fotos, estaban vendiendo unos tarritos de agua bendita. Y en estos días, en las mañanas caminando con mi esposa aquí en la ciudad, haciendo un poco de ejercicio, había un templo abierto y me dio por entrar y pasa lo mismo. O sea, ya venden el agua que ellos llaman agua bendita. Entonces es algo muy interesante lo que pasa. Pero la mayoría de nosotros, o por lo menos lo hablo por mí, pues teníamos esa creencia. Bien, pero ¿de dónde venía esa creencia? Ya sabemos. Venía de la tradición de los hombres. Y en eso nos tenemos que cuidar nosotros. Pero también entendemos que las iglesias protestantes, ¿cuál es su autoridad? Entonces, la autoridad es a lo que se ajuste a la razón, a la lógica humana. Por eso, ellos tienen problemas para entender qué es el pecado. Y ustedes han escuchado que dicen que un niño no tiene pecado, sabiendo que la Biblia dice Salmo 51:5, Pecado cómo no. fuimos formados, ¿cierto? En pecado. También en Romanos 6:23 que nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si un niño no tuviera pecado, pues no moriría. Y si decimos que un niño no tiene pecado, entonces, ¿qué hacemos con Romanos capítulo 3? Que nos dice que no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno que sea justo. ¿Qué hacemos con un pasaje como esos? Y lo más grave, pues si la Biblia nos enseña que el único que, que tocó esta tierra y no tuvo pecado es Jesucristo, entonces, ¿dónde está la doctrina?
¿Y eso de dónde viene? De la razón. También ven el bautismo no como un medio de gracia, sino como un paso de obediencia, o también en cuanto a la Santa Cena. No creen que Jesucristo está en la presencia real, porque Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y hoy en día se cambian los términos, que simboliza, que representa. ¿Por qué se cambian los términos? Porque en su razón ellos dicen Jesucristo no puede estar ahí. Pero acuérdense por medio de la fe. Por la fe creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que hace la fe. Así como creemos que el mar rojo se abrió, ¿cómo no vamos a creer que en el sacramento está el cuerpo y la sangre de Cristo? También en cuanto a la conversión, con que yo acepto a Cristo. No, la Biblia habla diferente. ¿Qué dice la Biblia? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos dio el perdón. Entonces yo no tengo por qué darme la gloria a mí. ¿Y esto de dónde viene? De la razón. Por eso aquí vemos la teología de la decisión. Yo acepté a Cristo, o lo que enseñan sobre la predestinación, que lo de la predestinación es muy triste, que dicen, unos fueron desde la eternidad llamados para salvación, otros fueron Es la llamados última, mira, la última de esto, porque desde... por ahí no tengo mana. Sí, las últimas trajes. Mandé las Espérame, últimas trajes ya. podemos Y poner los después de ahí no más micrófonos nada, en mira. mudo. Después de ahí, mira, se acaba. A ver, ¿dónde Porque eso fue ya Fernando? de lo que tú aprendiste. ¿Dónde Fernando? No lo veo para ponerlo en mudo. Bueno, parece que ya. Si pongamos los micrófonos en mudo para no perder la concentración. Entonces, ¿qué enseña? De que unos son llamados a salvación y otros son llamados a condenación desde la fundación del mundo. Por Dios. Si cuando estudiamos la Biblia es muy clara que nos enseña cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo. En Ezequiel 33 leemos eso. No quiero la muerte del impío. Y en Juan 3:16 vemos eso. Y también Juan habla mucho de eso. Entonces tengamos mucho cuidado. Y ustedes tienen una tarea con esto, una tarea personal. Las creencias que tenemos, vamos a ser sinceros y a preguntarnos si las tenemos por la lógica de la razón o porque la fe nos guía a creerla. Y eso les queda esa tarea personal. Academia Cristo, y ya saben que somos luteranos confesionales, pues siempre usamos las escrituras como única fuente de autoridad, doctrina y práctica. Como somos confesionales, hay muchos libros que usamos, que están escritos. En la época de la Reforma se escribieron muchos, pero por encima de todos esos libros está la escritura. Es más, si ustedes tienen la oportunidad de buscar escritos de Lutero, y sobre todo al principio que él empezó a escribir, estaba equivocado. Él con el tiempo fue arreglando un poco en cuanto a eso. Pero si usted hoy en día ve un libro que haya escrito cualquier hombre, y hablando pues de Lutero, pues igual hay que leerlo con los ojos bien puestos, porque ellos no pueden poner doctrinas que la Biblia no tiene. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cualquier comentarista, mira, a veces estamos leyendo comentaristas confesionales y hay que leerlos con los ojos abiertos porque a veces hay palabras, hay ideas que no están de acuerdo con la Biblia. Entonces, no porque sea Martín Lutero todo lo que dijo es verdad, no. Lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Eso es. Por eso ya sabemos cómo se interpreta la Biblia a sí misma. Entonces, al interpretarse a sí misma, ya sabemos la clave. Nada de versículos fuera de su contexto, nada de palabras fuera de su contexto. Y también esas enseñanzas que trascienden a la comprensión humana, pues hay que subordinar eso a la escritura, lo que diga la escritura. Ejemplo, como ya se los dije, la Trinidad no la entendemos, hay que creerla por fe. Y hay otros ejemplos que podemos citar. Por ejemplo, hay textos muy difíciles. Por ahí en Judas hay un texto que nos dice
que el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Es difícil interpretar ese pasaje porque en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia de eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O a veces que nos llevan a hacernos preguntas capciosas para ver qué tanto sabemos. A veces no vamos a saber las respuestas. ¿Y qué vamos a responder? Porque sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Porque así lo dice la Biblia. ¿O no lo sabemos? ¿Y por qué no lo sabemos? Porque la Biblia no responde esa pregunta. Y hay muchas preguntas que están sin respuesta. Pero la fe nos da la seguridad de muchas cosas que son para el beneficio de nuestra salvación. Ahora, hay otras autoridades y fuentes de verdad que pueden desviarnos y sobre todo si permitimos que influyan en nuestra interpretación de la Biblia. ¿Alguien quiere participar con esta pregunta? Hay otras autoridades, otras fuentes hay personas que influyen o cosas que influyen y nos pueden no ayudar a interpretar la Biblia. ¿Cuáles serían? De Amparo, pronto, falsas enseñanzas, pastor. sí, Por de ahí vienen ejemplo, por las ejemplo, falsas me reúno enseñanzas. con me reúno con unas personas en el centro de la ciudad y hay un señor que le dice a uno, usted no sabe nada, usted no le enseñan nada. Y él dice que para 2035 llega el Señor. Y entonces, pues, para mí es un falso profeta porque la palabra de Dios me dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Muy bien, Entonces, si uno se deja contaminar, lo sacan. sí. Y bueno que cites ese ejemplo, porque ese ejemplo nos lleva a hablar de estas cosas. Por ejemplo, la revelación directa o continua, el famoso Dios me dijo. No creo eso. Y eso es lo que mucha gente dice, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos de eso. Es Amén. más, los que somos de Colombia, aquí hay una iglesia que es la iglesia de la profecía. Y mucha gente va allá a hacer fila para que les digan la profecía. Entonces la pregunta ¿es una iglesia cristiana o es allá donde practican brujería? ¿Qué es Esa eso? iglesia es política, más que todos se Mm, dedican a la política. sí, pues, te lo dijo, yo no, pero sí. Sí, no, Sí, entonces es verdad, los que estamos en Colombia conocemos eso y está en otras partes de Latinoamérica, no soy experto, pero mucha gente sigue eso. Entonces, Dios me dijo, cuidado con eso. No hay apóstoles, hoy en día no hay apóstoles, únicamente eran los 12 y con Pablo 13. Hay que tener cuidado con eso, ahí empieza la mentira, que un apóstol, ahí empieza la mentira, no lo hay. Mire, vamos a buscar Hebreos 1 y mientras que buscamos el pasaje de Hebreos 1, versículos 1 y 2, vamos a escuchar a Yolima. Yolima. Bendiciones, pastor. También otra persona que dice que Dios me habló. Eso es lo que yo tampoco podía entender. Dios me habló, Sí, eso es mentiras. Eso es ¿cierto? mentiras. Sí. Y enseguida vamos a ver la escritura que nos enseña en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Diego. Pastor, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. sí. Pastor, yo voy a hacer una pregunta. Eh, las personas que fundan iglesias, ¿eso no vienen siendo apóstoles, por decirlo así? Toman Pues, la posición como de apostolado, por decirlo así. pues la palabra apóstol significa un llamado que tuvieron mediato, o sea, un llamado que tuvieron únicamente por Jesucristo, ¿cierto? Cuando estudiamos la palabra apóstol,
pues en su sentido estricto es eso. Y si usted recuerda, cuando estaban llamando al reemplazo de Judas, ellos dijeron, uno que haya estado con el Señor, que haya escuchado del Señor, ¿verdad? Tanto que, Que que fue el que- Pablo, tanto que Pablo, que fue criticado por un grupo en los Corintios y también en los Gálatas, pues él dice que él fue llamado por el mismo Jesús y entrenado por el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, Ujú. la Biblia es muy clara. ¿Quiénes son los apóstoles? Que Ok. son los 12 que llamamos y Entonces, más Pablo, los ¿sí? que hoy en día, supongamos, los que fundan iglesias y quizás de pronto se extienden de una gran manera, que fundan una iglesia y de un momento a otro resultan con 30, 40, 50 iglesias, eso no es el apostolado, entonces, No, definitivamente no, no es ¿no? apostolado. Ok, Hoy en día tenemos el llamado, ¿cierto? Un llamado que es por medio de la iglesia. La iglesia nos llama para ser misioneros o para ser profesores o pastores o la necesidad que haya, ¿verdad? Porque ok, hay llamados y usted sabe que la obra es bendecida por el Espíritu Santo, ¿verdad? ok. Bueno, Entonces, esa era mi inquietud, pastor. muy bien. Gracias. Y el llamado que nos hagan, siempre pensemos en servir. Sino que hacemos el énfasis, por ejemplo, del apóstol, por lo que pasa hoy en día, de que ellos creen que tienen revelaciones privadas, de que vienen de Dios. Bien. Line, ¿Cómo está, pastor? Vela? Yo tengo una duda, no sé si estará bien o estará mal, pues. Yo entiendo por apóstol a todo lo que estamos llamados por el Señor para hacer misiones y enseñar la palabra de Dios. Ya, yo le tengo ese concepto. Y sí, discípulos son todos, por ejemplo, los que aprendemos también. Por ejemplo, nosotros estamos en esos papeles en aprender y enseñar. Es decir, estamos primeros como discípulos y cuando ya sabemos y compartimos el conocimiento, ya somos apóstoles, tenemos el apostolado y de enseñar. Y los profetas dice que eran en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento habían profetas y en el Nuevo Testamento hay apóstoles y discípulos. No sé si estará bien, pero yo más o menos sí lo entiendo. muy bien. Entonces, volvemos a ver que la palabra profeta tiene un doble significado, porque profeta es el que anuncia la palabra de Dios. En un sentido, nosotros somos profetas porque anunciamos la palabra de Dios y también falta una profecía por cumplirse, que es la venida de Cristo. Y no sabemos cuándo va a ser, pero eso es lo que hay que predicar en ese sentido. Nosotros no somos profetas como fueron los escritores, porque ellos tuvieron revelaciones de parte de Dios, nosotros no. Y enseguida vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 para hablar más de eso. Segundo, nosotros somos real sacerdocio, pueblo llamado por Dios, lo que aprendimos la clase pasada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos. Entonces, nosotros somos llamados hijos de Dios para que anunciemos la palabra de Dios. Una de las cosas, y bueno, pues eh, yo llevo en el ministerio algo así como 21 años, llevo en el ministerio. Y primero es la gloria a Dios, pero segundo estamos es para servir. Pero la iglesia tiene muchos ministerios, muchos trabajos, porque primero, si yo necesito tener un llamado, pues alguien tiene que hacer el llamado y es la iglesia. Por eso está malo cuando alguien se autollama o se autodenomina, porque mucha gente dice, yo soy pastor, pero no tiene congregación o empieza a fundar una congregación y cuando se investiga de él, viene de una división que peleó con otro pastor y va a empezar una nueva iglesia. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que ser honestos con eso. También hay que ser honestos con esto. Hay personas que salen mal de una congregación porque hicieron división, porque hicieron peleas, cualquier cosa, y quieren andar de congregación en congregación sin arreglar los problemas que han dejado atrás. Y eso hay que arreglarlo, porque
Si los de allá quieren ir al cielo, yo también quiero ir al cielo. ¿Y qué vamos a hacer si Jesús nos enseña, pues, que vivamos en la paz, que vivamos en el perdón? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque muchos salen de una iglesia a otra y salen llamándose en pastores o apóstoles o, no, o qué sé yo, sin un llamamiento. Entonces, siempre debe haber un llamamiento de la iglesia. Y Pablo lo enseña muy bien cuando escribe a Timoteo, cuando escribe a Tito, llamen, llamen. Y también, si ustedes recuerdan, cuando Jetro aconsejó a Moisés, a quienes tenía que llamar para ayudarle, hombres capacitados. Entonces, usted y yo tenemos un llamado del real sacerdocio. Tenemos el llamado de que anunciemos y prediquemos. Bien. Y la palabra apóstol solamente es para los 12, más Pablo. Ahora, vamos a leer qué nos dice el texto de Hebreos 1, versículos 1 y 2. ¿Quién desea leerlo? Roberto. Bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Palabra clave. Habló. Hablar. ¿Qué significa eso para nosotros? Es la palabra de Dios. Como Él dio la palabra a los padres por medio de los profetas, o sea, está hablando del Antiguo Testamento. Ahora nos habla por medio de su Hijo, que es el Nuevo Testamento. Entonces, si usted y yo queremos tener una revelación de Dios, vayamos a la Biblia. Ahí está todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos quién es Él y para que nosotros seamos salvos, para que sepamos por qué somos salvos. Por eso ese Dios me dijo, o yo vi una visión. Pues no vamos a negar que los ejemplos que pone en la Biblia de los personajes que vieron visiones, pues Pablo llegó a un tercer cielo, pero hoy en día yo he escuchado personas que ya han llegado es que al séptimo cielo. Yo no sé de dónde sacan eso. Sí, sí, yo no sé de dónde sacan eso. Dios permitió que estas personas vieran esas visiones. ¿Por qué? Porque sí, así de sencillo, pero no hay un mandato, ningún versículo bíblico que mande que, que nosotros necesitamos ver visiones o tener revelaciones o que Dios nos dice para hablar de la palabra. Hay que tener cuidado con eso. Ahí es donde salen las sectas. Ahí es donde salen los falsos maestros. Sí, hasta del infierno han venido. Eso es verdad, bien feliz. Eso es algo increíble. Que, ay, yo vengo del infierno, yo vengo. Entonces, yo quiero que analicen esto. Y no estamos criticando a nadie porque si lo estamos haciendo, estamos pecando, sino que estamos analizando lo que pasa en el mundo. Entonces la Virgen de Fátima se le presentó a tres pastorcitos y han creído todo, y han creado una dialéctica alrededor de eso, ¿cierto? La Virgen de Fátima. Entonces muchos salen enojados que porque la idolatría, que esto y esto. Y llegan a una denominación donde escuchan el testimonio de alguien que vino del infierno y viene a contar qué fue lo que él vivió allá. Y eso sí lo creen, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces hay que ir siempre a la Biblia. Y Hebreos 1 y 2 es muy claro en esto. Dios cómo nos habla a través de su palabra. Punto aparte. Diego. Eh, Pastor, pues desde mi punto de vista lo digo así de esta manera. Eh, Toca es tratar de instruirnos más en la palabra y no tener analfabetismo bíblico, porque muchas veces suceden este tipo de acontecimientos es porque no tenemos el conocimiento bíblico. Yo vengo de una nominación cristiana, bueno, yo anteriormente creía todo lo que me decían en la iglesia, hasta que comencé a leer verdaderamente la palabra y me di cuenta de que pues muchas cosas que me decían en las iglesias, o sea, ya no eran ciertas, o sea, no era la verdad. Entonces, por eso digo,
no tener analfabetismo bíblico y comenzar a tener un poco más de conocimiento y tener más conciencia y saber en qué estamos creyendo. Ese es mi aporte, pastor. Muy buen aporte, muchas gracias. Y es lo que queremos, que seamos como los cristianos de Berea. Hombre, que Academia Cristo enseña todo eso. Bueno, yo espero que ustedes vayan juiciosos a ver si este loco de Pastor Henry está enseñando lo que dice la Biblia. Y si Academia Cristo está enseñando lo que en verdad es lo que dice la Biblia. Hay que ir a la Biblia. Bien. Las presuposiciones falsas es algo que también a veces cambian la interpretación de la Biblia. Lo digo por mí. Yo crecí en un hogar católico romano. Mis papás me llevaban a misa y yo crecí adorando a María. Yo, Henry. ¿Pero por qué? Porque eso me lo inculcaron mis padres. Eso me lo enseñaron ellos. Entonces, muchas veces nosotros creemos cosas porque han sido inculcadas con la cultura o donde hemos nacido, donde hemos crecido. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Si ustedes recuerdan todo lo que hay detrás de la muerte de un ser querido. Ay, que es un ánima bendita que están dando. Ay, que hay que poner el agüita debajo del ataúd porque le da sed. Así crecimos nosotros. Y muchas veces la fe la llevamos a esos niveles, cerrando la Biblia. Entonces, el desintoxicarnos de esas cosas a veces es difícil. Por ejemplo, cuando una de las cosas que yo batallo mucho, aquí como paisa, como de Medellín, sí, que aquí, sí, también fue católico romano, nos cuenta Félix, sí, y yo sufro mucho, aquí hablamos, Ave María, pues mijo, cuando pasa algo y nos están contando algo, a María la tenemos que mencionar por algún lado. Yo batallo mucho con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Otro problema que vemos hoy en día, y eso está pues en las universidades o en cierto tipo de personas que son muy intelectuales, muy filósofos, entonces no creen en que Dios creó el mundo. Entonces hablan de la evolución o hablan que no hay vida después de la muerte y un poco de cosas que viene de ahí y muchos jóvenes desafortunadamente llegan a la universidad y se dejan llevar de estas cosas. ¿Y en qué está en juego? La fe. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto, porque hoy en día, pues sabemos lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad y por lo menos en Colombia, hablo pues de mi país, ya hay iglesias que solamente es de homosexuales y admiten la homosexualidad y usan la Biblia. ¿Y por qué hacen esto? Eso es lo que hace el diablo. Se disfraza como ángel de luz y confunde a la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estas cosas. Lo otro que también trae y un poquito de lo que Diego nos estaba contando ahora en cuanto a la emoción o la experiencia. Y aquí muchos dicen, ay, yo no sentí al Espíritu Santo, yo no sentí a Dios. Y por eso ustedes pueden ir a una denominación y no estamos en contra de esto, pero pasan una hora cantando y la gente sale más acordándose de lo que cantaron que lo que predicaron de la palabra de Dios. Entonces la emoción a veces juega en contra porque no prestamos atención a lo importante, a la predicación de la palabra. Muchos quieren vivir experiencias y implementar doctrina desde su experiencia. Eso no sirve de nada. La doctrina hay que tenerla desde la misma palabra de Dios. ¿Cuál es la prueba que la Biblia nos da de que el Espíritu Santo está en nosotros? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más queremos nosotros? Que la misma Biblia nos dice que
el Padre y el Hijo viven en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué más evidencias queremos? ¿Tenemos que desmayarnos? ¿Tenemos que hablar en lenguas? ¿Tenemos que dar vueltas canelas en el aire para mostrar eso? No, no. Es suficiente lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos da la seguridad por medio de la fe. Entonces tengamos cuidado con eso, porque de ahí salen muchas doctrinas falsas. Y lo que hablamos cuando empezamos la clase, un versículo de la Biblia sacado de su contexto. No caigamos en esos errores. Vamos a tomar el tiempo de leer, de meditar y así seguir creciendo en la fe. Muy bien, esto vamos a terminar nuestra clase con este pasaje bíblico que es hermoso, de 2 de Pedro 1:20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los escritores que Dios usó para escribir los 66 libros de la Biblia fueron inspirados. El Espíritu Santo les sopló a ellos el mensaje que tenemos hoy en día. Por eso tenemos que cuidarnos. No pueden haber interpretaciones privadas. Y usted y yo no podemos interpretar cosas diferentes de un texto bíblico, porque necesitamos que la hermenéutica nos lleve a interpretar de manera indicada la misma palabra de Dios, y si lo hacemos de manera indicada, pues vamos a creer lo mismo. También la Biblia o esta inspiración no fue traída por voluntad humana, o sea, que esto no existe porque el hombre lo dijo, ¿no? Esto viene sencillamente por el amor de Dios que nos ha dejado su palabra. Y lo que queremos nosotros con esta clase es que nosotros tengamos en alta estima la palabra de Dios. Cada vez que estamos frente a ella, pues el mejor respeto que podemos tener hacia ella, el mejor temor que podemos tener hacia ella es interpretarla a sí misma y ser fieles en esa interpretación. Y si estamos batallando con una doctrina que es normal, a todos nos pasa, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para este conocimiento. Muy bien, es lo que teníamos preparado para esta noche. Diego. Bueno, pastor, yo quería hacer un aporte sobre el batallamiento de la doctrina que pues en la tradición de la que nosotros venimos. Bueno, yo empecé en la Iglesia Católica hace muchos años, cuando yo estaba niño. O sea, yo pues mi papá me llevaba a la iglesia y todo eso, y pues nosotros crecimos precisamente lo que usted estaba diciendo hace rato, adorando a María. Pero después un tiempo yo conocí a la Pentecostal Unida de Colombia. Ahí duré casi 14 años asistiendo. Hoy en día eso es una batalla bastante fuerte porque, o sea, salí de un lado, entré a otro y eran unos adoctrinamientos bastante difíciles. Entonces, hoy en día, pues, ya que pues tomé la palabra a leerla, a meditar en ella, o sea, ahí han habido unos choques bastante fuertes dentro de mis pensamientos. Eso, eso es normal lo que me está sucediendo. Claro, sí, eso es normal, porque esa es la batalla del viejo hombre, ¿cierto? Ujú. Y eso es un término indicado, el adoctrinamiento que han dado, ¿sí? Y yo sé que eso es duro, eso es fuerte. Yo no he vivido lo que usted vivió, pero como profesor por tantos años que llevo, yo sé que a veces hay temas muy difíciles que tal vez ustedes se han encontrado aquí en Academia Cristo y batallamos con esos temas, ¿verdad? Pero Ujú. con paciencia, y sabemos que el Espíritu Santo va obrando en poco a poco, ¿sí? Y es bueno que tenga Es, eso porque así no se confía tanto. es bastante difícil porque pues es que duré 14 años
en la Congregación Pentecostal Unida de Colombia. Mucho, Y la mucho. verdad, han habido momentos, o sea, yo ya llevo más o menos 6 años otra vez, pues, encarrilándome en lo que es el adoctrinamiento bíblico como tal. Yo comencé a asistir a una iglesia que se llama Bethesda acá en Colombia y la verdad, al principio me pareció bastante difícil, fue bastante complicado, pero, o sea, hoy en día pues me doy cuenta que lo mejor es la palabra, o sea, el adoctrinamiento de la palabra, Así es, conocer así más es, la palabra. así es. Muy bien. Bueno, ese era mi aporte, pastor. No, gracias por compartir y vamos a orar por usted y por todos los que estamos acá. Muy bien, vamos a mandar la tarea para el próximo lunes. En el transcurso de la semana la voy a enviar. Espero que nos extrañen de este curso hasta el lunes, que nos extrañen bastante, que sigamos creciendo juntos. Para mí ha sido un privilegio el estar con ustedes. También aprendo mucho al escucharlos y el poder estar juntos creciendo. Y de nuevo, recuerden que el Ministerio de Academia Cristo es un ministerio que es totalmente gratuito y queremos que todos conozcamos de Cristo. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por permitir que nos enseñes esta noche cómo quieres que veamos tu palabra, que la interpretemos, que la enseñemos. También queremos orar, Señor, por los falsos profetas, los falsos maestros, por aquellos que dicen que tienen revelaciones privadas. Oramos por ellos, Señor, para que tú trates con ellos y que seas tú llevándolos al arrepentimiento. También oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos dé un corazón humilde y podamos aceptar lo que la palabra nos enseña, que nuestra razón esté por debajo de la palabra de Dios, que nuestra razón esté dominada por la palabra de Dios, que nuestra conciencia esté guiada por la palabra de Dios y que seamos cautivos por la escritura. Damos gracias por la bendición de tener tu palabra en nuestras manos y oramos para que podamos llevar este mensaje de salvación a otros. Bendice nuestras familias, bendice a nuestras familias, familiares que están enfermos y oramos por cada uno de los que necesitan escuchar también de esta palabra. Gracias por permitir conocer a muchas personas y poder compartir la fe y sigamos creciendo juntos en esta fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Dios les bendiga y estamos para servirles. Hasta una nueva oportunidad. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Todos bendiciones, pastor. Tengan buena noche. Buenas noches. Feliz noche y pasen bien. Lo mismo para ustedes.